Hoy, vamos. Ustedes sufren, hoy ya tenemos un tremendo tema, ustedes sufren de dolencia de la tercera edad, dolencia, soledad, decaída, y no sabe por qué se van incrementando tanto los dolores, se van agravando. Hoy día en Vivir Bien se encuentra nuevamente Gerardo Facha de Clínica Las Condes, geriatra, quien responde, así que desde ya los invito cordialmente a enviar todas sus consultas porque hoy día el geriatra responde. Bienvenido, Gerardo. Hola, ¿Cómo Ale, estás? Nuevamente Sergi? tenerte ¿Cómo acá. están? Muy bienvenido. Muchas gracias de nuevo por la invitación, pues. Bien, mira, hay una duda. ¿Por qué en la tercera edad todas las dolencias físicas y también emocionales se van acrecentando más, se sienten más dolorosas o son más graves? ¿Hay alguna razón que nos pueda explicar? Yo creo que lo principal es entender que estamos dentro de un proceso que es el envejecimiento, y el envejecimiento viene de la mano de cambios. Y estos cambios nos ponen algunas dificultades para poder adaptarnos a algunas condiciones que llamamos nosotros desde el ámbito médico estresores, o sea, situaciones que nos hacen un poco más difícil lo cotidiano. Mientras más grandes esas adversidades, va a depender de nuestra capacidad previa para poder saber si lo vamos a poder contener o no. Entonces, mucho del resultado, lo que vemos nosotros, de los procesos que ocurren en el envejecimiento, que uno dice, se veía tan bien, pero después de tal situación hubo un cambio muy sustancial o la capacidad de respuesta no fue la que esperamos o hubo más complicaciones de las que queríamos, a veces tiene que ver con esto, con que ya llega un punto en que tratamos de hacer todo lo posible por aguantar lo que nos venía encima y llegó algo que podría haber sido no tan fuerte o no tan de una magnitud que uno hubiera esperado que tuviera un resultado, pero como ya fue acumulado, se manifiesta ya de una forma más compleja. Doctor, ¿cuáles serían esas circunstancias o sea, las más típicas que se agravan ahí en la tercera edad? Son múltiples, pero si uno quisiera mencionar algunas que son muy relevantes y que afectan mucho la calidad de vida de las personas, uno pudiera mencionar, por ejemplo, el dolor, las caídas, las dificultades en la movilidad, la soledad y todo lo relacionado con los medicamentos, especialmente lo que es la automedicación. Y si uno mira, todo este tipo de situaciones o circunstancias en general son consideradas como parte normal de lo que nos está pasando en el día a día, pero y no son normales. Eso es lo más importante. No son normales. Para nada. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con las personas que tienen menos tolerancia al dolor, o es porque el cuerpo se va desgastando, los órganos se van desgastando, la capacidad también, la parte psíquica, la parte emocional. Va en el fondo con tanto tiempo, van pasando tantas cosas que resistimos menos. Es que lo que ocurre es que todos estos factores también están relacionados entre ellos. Entonces hay personas, por ejemplo, que tienen una tremenda tolerancia al dolor. Claro. Pero si aparte estamos depresivos, nuestra capacidad también para poder manejar eso va a ser distinta. Si yo tengo un problema emocional, quizás mi sensibilidad para el dolor va a ser también mucho mayor que el de otra persona. Entonces por eso que también se hace esto más complejo, porque no podemos hacer una suerte de generalización, quizás una receta de cocina, como hablaba usted hace unos minutos atrás. Acá no lo podemos llevar como así. Tips, o sea, entonces tenemos que tratar de individualizarlo, pero sí tenerlo en cuenta de que esos elementos son sumamente importantes, que uno no los tiene que dejar de lado. Si bien hay factores comunes entre todas las personas, por ejemplo, en el caso de una caída, ¿por qué es tan grave en la tercera edad? Y ahí viene de la mano un elemento muy importante que hay que reconocer y que tiene que ver con cambios que sí son propios del envejecimiento. O sea, nuestra resistencia ósea va disminuyendo en la medida que envejecemos. Y hay procesos o hitos que son muy importantes en la vida de las personas que van a determinar cómo nos va. Y por ejemplo, en el caso de las mujeres, una vez llegada la menopausia, progresivamente la capacidad de resistencia de sus huesos va a ir disminuyendo. ¿Y eso qué significa en la práctica? Que las caídas pasan de tener un escenario en el cual uno pudiera tener un dolor, una contusión, un hematoma, un moretón, como uno quiera llamarlo. Una rehabilitación mucho más contundente a en una persona mayor, por ejemplo, tener una fractura. Y esa es una situación que nos marca o nos pone un antes y un después en lo que tiene que ver con nuestra situación de salud. Que muchas veces, Gerardo, esas situaciones de fractura que a veces eran como sencillas, son tremendamente invalidantes y terminan a veces como con problemas mayores. Y también a veces con depresión también, o me equivoco, porque las personas van perdiendo funcionalidad, porque están más postradas, porque les cuesta más rehabilitarse. Volvemos al mismo punto que hablábamos recién. O sea, estas variables no están independientes una de las otras. Entonces, de ahí, aunque uno pueda ver o tener la imagen de que algo que tenemos enfrente está súper resistente, como pudiéramos hacer la analogía con un huevo acá. Un huevo. Y uno dice, este huevo se ve firme, se ve consistente, se ve en condiciones adecuadas. Uno esperaría que si uno es una persona joven, si llega a tener un accidente, vamos a hacer aquí el... ¡Allá! ¡Wow! Vamos a tener un dolor, vamos a tener un hematoma, vamos a quizás tener algunos estigmas que nos dicen algo nos pasó.
Pero no pasó más allá. Pero no pasa más allá. Ok. En el caso de una persona mayor, mismo aspecto, podemos verlo aquí, algo de una coloración diferente, pero también resistente, viene el mismo factor, misma caída, mismo tropezón. Wow. Y tenemos una consecuencia que no queremos. Y eso es lo que ocurre. Entonces no basta con la mirada que nosotros hacemos externamente en lo que está ocurriendo en un proceso. Tenemos que pensar que aquí hay otros determinantes propios de las personas mayores que nos pueden poner en un escenario de una susceptibilidad distinta. Y tremendo. ¿Y hay algo que pueden hacer cuando llegan a tercera edad para fortalecer los huesos? Por ejemplo, la gimnasia, hacer ejercicio, te va fortaleciendo la musculatura, que pudiésemos evitar llegar a algo tan grave como una caída que te pueda generar algo sistémico. Bueno, de partida, esto, Ale, comienza mucho antes. O sea, si uno piensa en medidas que podríamos hacer hoy, esto parte desde la infancia y con una buena alimentación, un buen aporte de proteínas, un buen aporte de calcio. Ahí ustedes han discutido también durante el programa en muchas ocasiones. Tener las necesidades cubiertas a nivel celular, óseo, estructural, sistémico. Y eso viene de antes. O sea, si nosotros pensamos que en el momento que uno va a la consulta con nosotros, a los 60 años, el momento que vamos a poder prevenir un montón de los factores que estamos hablando, estamos llegando tarde. Entonces nosotros lo que vemos como geriatras es el resultado de todo lo que no se hizo antes. En el caso, porque es impactante ver el ejemplo que has colocado con respecto a una persona joven y una mayor, ¿qué pasa con un golpe en la cabeza? Porque tanto para el joven como para el mayor es grave, pero en el mayor me imagino que ya debe ser tremendo. Eventualmente sí, y eso es uno de los factores por los cuales este último tiempo hemos tenido, por ejemplo, las dramáticas situaciones que ocurrieron tanto con los expresidentes Frey y hace poco tiempo con el expresidente Lagos, también de caídas que salieron también en los medios, que son situaciones que sabemos que eventualmente podrían venir asociadas a complicaciones, por ejemplo, porque los vasos sanguíneos son más frágiles en la medida que nosotros vamos envejeciendo. Y en lo cual un golpe o un impacto que para una persona más joven podría solamente ser un remesón o un chichón, en una persona mayor pudiera determinar que ese vaso tenga una rotura y ver complicaciones como podría ser un hematoma dentro de la cabeza o dentro del cráneo, que podría tener desenlaces muy, muy graves.